Estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión en la que abordaremos el tema de creación de bases de datos y visualización de barrenos de perforación. En esta oportunidad vamos a trabajar con esta carpeta que se les ha suministrado, se llama base de datos polimetálicos 2, en la que ustedes van a encontrar estos archivos, van a encontrar estos archivos CSV que hacen parte de la base de datos. Vamos a encontrar el DTM y la topografía de la zona en varios archivos, y tenemos aquí unas carpetas que están vacías, son las que vamos a diligenciar y llenar en el transcurso de las siguientes sesiones, en la que aparece la carpeta base de datos, compósitos, estimaciones, modelo de bloque, restricciones y unidad total. La idea es que podamos montar estos archivos a la base de datos y creemos entonces la base de datos y podamos visualizar cómo se ve los barrenos, cómo se ven los barrenos en la superficie. Entonces, para ello lo primero que hacemos es que nos ubicamos acá en el software y ubicamos la carpeta de trabajo, la que les había mencionado, que se llama base de datos polimetálicos 2. Pues bien, allí está toda la información que les comentaba. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos acá adentro de la carpeta base de datos polimetálicos y vamos a colocar como carpeta de trabajo la que se llama base de datos, de tal modo que cuando obtengamos la información nos queda almacenado aquí la base de datos con sus archivos correspondientes. ¿Listo? Pues bien, este tema pues es bien sencillo. Nosotros podemos iniciar dando clic acá donde dice abrir base de datos o crear una nueva, o si lo prefieren nos venimos aquí donde dice abrir una nueva base de datos, y entonces nosotros acá vamos a colocarle un nombre a la base de datos. Nosotros le podemos colocar base de datos polimetálico, base de datos polimetálico 2, ¿sí? Base de datos polimetálico 2, ese va a ser el nombre de la base de datos que estamos trabajando. Aquí simplemente aplicamos, nos sale este cuadro de diálogos, aquí simplemente aplicamos y finalmente nos sale un último cuadro de diálogo en el que pues nos especifica el tipo de base de datos, en este caso es Access. Esto lo dejamos tal cual y aquí simplemente aplicamos. Acá nos damos cuenta que las tablas obligatorias de Surpack, la tabla Collar, Survey y Translation, de las cuales tenemos estas dos. Tenemos la Collar y la Survey. La Translation y la Styles no la vamos a meter, pero sí vamos a incluir aquí dos tablas adicionales que son la tabla Geology. Vamos a meter la tabla Geology y vamos a adicionar también, dándole clic derecho aquí en el número 1, clic derecho, agregar, y vamos a incluir la tabla Sample o la tabla Calidades. Ahora la visualizamos y vemos el contenido de cada una de ellas. Pues bien, aquí en esta zona uno va a ingresar pues todas las tablas adicionales distintas a las Collar, Survey y Translation que contengan información valiosa para el proyecto. En este caso solamente adicionales tenemos estas dos y por tal motivo son las que metemos. Acá, después de haberlas metido, esto lo dejamos así, simplemente aplicamos y nos aparece este cuadro en el que nosotros vemos la información que vamos a ir incluyendo en cada caso. Entonces nosotros vamos a ir desplazándonos por cada una de estas pestañas que están en la parte superior. Por ejemplo, acá vemos que está la tabla Collar. En la tabla Collar hay unos campos. Lo que vamos a hacer es que vamos a verificar que los campos coincidan con lo que tenemos en la base de datos, en los archivos CSV. Entonces venimos acá al archivo CSV, que es el de Collar, y por ejemplo abramoslo con bloc de notas y vemos que tenemos Hole ID, que es el identificador del pozo, tenemos Max Depth, la profundidad máxima, tenemos la ubicación de la broca, donde se colocó en X, Y, Z. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. La idea es que verifiquemos que estas columnas estén allá en la tabla que estábamos viendo, visualizando.
También es importante ver los valores que tenemos acá para tener una idea de qué estamos trabajando. Entonces llegamos acá y vemos que Whole ID está ok, está X, Y, Z, perfecto. Hay algunos que no aparecen, entonces no hay ningún inconveniente, simplemente ahora más adelante decimos que no lo incluya, ¿sí? En esta parte pues no hay ningún inconveniente. Vamos a la tabla Survey. En la tabla Survey vemos que también tenemos Whole ID, el identificador del pozo, tenemos el DIP y el Azimuth, 4 columnas. Entonces vemos que acá están ellas en Survey, está el Whole ID, el DIP y está por aquí abajo el Azimuth. Ahí no se te olvide mover esta barra que está aquí a este lado. Insisto, como ya están incluidas, entonces lo dejamos así. Ahora verificamos los valores y el tipo de información que está allí, o por lo menos podremos empezar diciendo también, ¿sí? Mira que aquí en tipo de información el Whole ID es carácter. ¿Y por qué es carácter? Porque el Whole ID está identificado con texto, ¿sí? Donde haya texto, como por ejemplo, bueno, el Whole ID aquí en Survey, también en este otro archivo también está aquí Lithology, está en texto. Donde aparezca texto, entonces tú vas a colocar aquí carácter, y donde aparezca información numérica, pues en este caso vamos a colocar real, que corresponde a números, ¿sí? En este caso, entonces bueno, lo colocamos como reales. Listo. Bien, seguimos acá. Nosotros tenemos que verificar a continuación que no vamos a incluir la tabla de Translation ni la Stylus, entonces las dejamos así tal cual. La tabla Geology, por el contrario, si nosotros nos damos cuenta, tenemos acá la información correspondiente a Whole ID, Deep From, Deep To. El Deep From y el Deep To es desde dónde hasta dónde es la perforación, los intervalos de la perforación, y finalmente la Lithology es el tipo de roca que se consiguió en ese caso particular. Bueno, en este caso entonces nosotros lo que hacemos es que verificamos y vemos que al final lo único que no está es la tabla Lithology. Por tal motivo, el campo Lithology, por tal motivo lo incluimos acá. Aquí incluimos el campo Lithology, y el campo Lithology, como les comentaba, tiene información de texto, porque es el nombre de los distintos tipos de rocas que se consiguieron. Entonces acá lo que hacemos es que colocamos tipo carácter. La longitud pues depende de la cantidad de texto que haya. En este caso pues en esta base de datos aparecen son una simbología, entonces no hay ningún problema, pero dado el caso que aparezca el nombre completo de la roca, entonces es posible que tengamos que verificar la cantidad de texto que tiene para poder colocar aquí 10, 15 o 20 dependiendo pues de la necesidad. Bueno, eso por ese lado. Y lo siguiente es que acá en la tabla de sample, que es la tabla de calidades, también se llama calidades algunas veces, entonces acá verificamos que tengamos en sample, mira que aquí dice Whole ID, Deep From, Deep To. O sea, el Whole ID es el identificador del pozo, Deep From, desde dónde hasta dónde, Deep To, y luego las distintas mineralizaciones que se encuentran en esa perforación. En este caso tenemos AU, CU, AG, AS. Puede también que tengamos caliza, puede que también manejemos carbón, no solamente oro, cobre, plata, ¿sí? Sino que también tengamos algún otro tipo de mineral, pues entonces simplemente son las calidades, las concentraciones en las distintas unidades que estemos manejando para cada caso. Bien, entonces aquí tenemos unos datos adicionales. Estos 4 datos no los tiene la base de datos, tenemos que incluirlos, que son los minerales que vamos a manejar. Entonces, fíjate que aquí tenemos Whole ID, SAN ID no lo tenemos, el Deep From, el Deep To sí lo tenemos. Entonces lo que hacemos acá es que incluimos. ¿A quién? Incluimos al AU, pero el AU es de tipo real, porque los valores son numéricos. ¿Qué significa si tiene blancos o no? Tienes que estar muy atento y en algún caso es importante de pronto hacerle una buena revisión a la base de datos
porque existen algunas bases de datos en las cuales en algún intervalo no se consiguió información de algunas de las variables estudiadas. Por tal motivo se consideran blancos. Entonces, si ese es el caso, entonces uno deja aquí activos los blancos. En nuestra base de datos en este momento toda la tabla tiene información, por tal motivo no le dejamos blancos. Longitud de la información es la cantidad de números que tiene. En este caso, pues los números son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay unos números bastante largos, 9 cifras. Digamos que para que no tengamos inconvenientes, pongámosle 15 en longitud, decimales 2. Y si se dan cuenta, mira, aquí dice límite bajo. Límite bajo es el número más bajo que encontramos en la base de datos. En este caso, como te digo, no tenemos valores negativos, pero sí tenemos valores muy altos, hasta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta de 9 dígitos. Entonces, el valor más alto, entonces nosotros aquí obligatoriamente tenemos que colocarle por lo mínimo unos 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo le voy a colocar 10 para que la base de datos no tenga ningún inconveniente, ¿sí? Eso es aquí en el límite alto tú le colocas un número por encima de los valores que estés manejando. Supongamos que tienes algún tipo de concentración que vaya de 0 a 100 nada más, en algún porcentaje. Entonces es bueno que tú le coloques acá 999. O sea, uno le coloca acá un valor por encima de los valores más altos que uno esté manejando. Lo mismo en límite bajo. Dado el caso que tú estés manejando valores por debajo del 0, entonces uno le coloca menos 99 o menos 999 en alguno de los casos. Eso es, digamos que para mantener bien los datos y que salga bien la base de datos. Hay que estar pendientes de este tipo de cosas, que ahí es donde están digamos, a veces que la base de datos no le sale bien a uno. Es porque o no identificó bien los blancos, o los límites uno no los identificó de manera correcta, los límites bajo y alto. Agregamos acá las otras variables, CU, AG y AS. Una buena práctica es que las coloquemos los campos más o menos en el mismo orden en el que están acá: AU, CU, AG y AS, ¿sí? Todas son reales, le dejamos la misma cantidad de longitudes en el texto y los límites los dejamos tal cual. Entonces, cuando tengas tu tabla ya revisada, simplemente aplicas, ya se te creó la base de datos, aquí está incluso abierta. Lo que viene es incluir los archivos CSV a la base de datos, porque todavía no tiene información. Entonces nos venimos acá donde dice importar datos y nosotros acá le vamos a colocar el nombre del archivo con el que va a salir el reporte, que es BD. Vamos a colocarle BD polimetálico 2. BD polimetálico 2. Una buena práctica es colocarle, no dejarle espacio a los nombres, sino trabajar como con guión al piso. Este es y vamos a decirle que el reporte nos lo saque en PDF para que podamos leerlo un poco mejor. Aplicamos, te sale este cuadro de diálogo, aplicas, y luego aquí viene la selección de cuáles son las bases o cuáles son las tablas que vas a incluir. Ya dijimos que no tenemos la tabla de estilo ni la tabla de translation, entonces solamente nos quedamos con collar, survey, geology, sample. Aquí lo dejas tal cual como está, aplicas y comenzamos a incluir los datos. Según lo que tengamos en cada una de las bases de datos. Entonces, en collar, ¿qué tenemos? En collar tenemos en la columna, y lo colocamos por columnas. Entonces, en la de collar tenemos en la columna 1 tenemos el identificador del pozo, que es el hole ID. Ese es el nombre del pozo. Luego tenemos la profundidad máxima y luego tenemos las variables de localización de la broca, el X, Y, Z, donde se hizo el pozo. Entonces veamos en ese mismo orden, columna 1, columna 2, 3, 4 y 5. En ese mismo orden hay que colocarlo acá. Entonces hole ID es el 1,
Mira que no tengo Hole Path, entonces Hole Path lo quito. Aquí, tú aquí seleccionas cuáles son los campos que van a ir incluidos. En este caso, quito esto. Habíamos dicho que el más 10 es el segundo, el X es el 3, el Y es el 4 y el Z es el 5, según la tabla. Luego pasamos a la tabla Survey y hacemos lo mismo, el mismo análisis. En Survey, ¿qué tenemos? Tenemos, mira, columna 1, All ID, después viene DIT, después Azimut. En ese mismo orden lo metemos acá. Entonces tenemos All ID, DIT, DIP y Azimut. Aquí ya estaba ok, entonces no hay nada de novedad, lo dejamos así. Vamos a la tabla Geology y en la tabla Geology vemos que tenemos All ID, DIT From, DIT To y Lithology. 4 columnas. Entonces tenemos All ID, quitamos este, dejamos DIT From pasa a ser el 2, DIT To pasa a ser el 3 y Lithology pasa a ser el 4. Entonces lo colocamos en el orden en el que lo tenemos en la tabla. Y finalizamos con la tabla Sample. La tabla Sample tiene All ID, DIT From, DIT To y las variables de los elementos que estamos analizando. Entonces acá lo tenemos All ID, quitamos Sun ID, entonces el DIT From pasa a ser el 2, DIT To pasa a ser el 3, la variable AU pasa a ser el 4, esta pasa a ser el 5, esta la 6 y finalmente esta la 7. Cuando ya coincidan los valores acá en esta columna con las columnas de los archivos CSV, ya habiendo hecho la revisión, aplicamos y aquí simplemente hacemos que coincidan las tablas CSV que vamos a incluir en cada uno de los casos. Fíjate que aquí, como estoy en la carpeta base de datos, me tengo que devolver acá y seleccionarla. Mira, la Collier, Open, me devuelvo acá, estoy luego viene la Survey. Entonces la Survey, me devuelvo acá, selecciono Survey, luego vengo acá donde dice Geology y selecciono Geology y finalmente la Sample, me devuelvo acá y selecciono la Sample. Aquí dejamos insertar, actualizar y aplicamos. Esperamos que se cargue la base de datos y esperamos a que se nos despliegue el archivo PDF, que es este archivo PDF que vemos acá en este momento, en el cual sale la información de cómo nos fue con la base de datos. Vemos que aquí tenemos la tabla, tenemos inicialmente la tabla Collier y ustedes van a ver que aquí dice 87 registros fueron insertados, 0 fueron actualizados y 1 fue rechazado. Esto significa que está bien el archivo, debido a que el que fue rechazado hace parte de la primera fila que es esta donde están todos los nombres de cada una de las columnas. Entonces tiene que aparecernos así tanto para la tabla Collier, la tabla Survey, mira que también se insertaron todos los archivos, la tabla Geology también perfecta, no se encontraron traslapes y finalmente los valores de los campos de las muestras también están ok. Cuando nos aparezca el PDF de este modo significa que quedó bien montada la base de datos y procedemos entonces a la visualización de la misma. Por acá tenemos en la carpeta de trabajo que yo les suministré, ya tenemos la topografía de la zona. Vamos a darle aquí un poco de suavidad y voy a proceder a renumerarlo. Vamos a cambiarle el color tal como lo vimos en la sesión anterior. Vamos a colocarle un 4, ¿sí? Eso, ahí está muy bien. Bien, esta es la topografía. Entonces visualicemos las bases de datos. Entonces iniciemos haciendo el siguiente paso. Vamos a editar los estilos de barrenos un segundo. Vamos a mirar a ver acá qué tenemos. Tenemos la tabla Collier, Geology y Sample. Por ejemplo, en Lithology vamos a ver qué información hay allí. Entonces si te colocas ahí en Lithology y le vas a decir obtener códigos de campo. Cuando hagas eso, vas a ver que se te activó aquí un simbolito de más, lo desplegamos, un menú desplegable, y aquí están todos los tipos de rocas que están en cada una de las perforaciones. Vamos a hacer algo, vamos a colocarles un color
diferente a cada uno para que ahora que lo visualicemos podamos identificarlos, ¿sí? O por lo menos para que se vean diferentes cada uno de los tipos de roca en las perforaciones. Vamos a colocarles entreverado, lógicamente que al momento de hacer el trabajo ya definitivo en cada una de sus empresas, pues ustedes van a colocar los colores, los códigos de colores que corresponden al tipo de roca específico. En esta ocasión, simplemente para el ejercicio como tal, pues vamos a colocar unos colores aleatorios, cualquiera que sean, no pasa nada. Mira, simplemente te colocas acá, simplemente te vas colocando en el símbolo, en el texto, y aquí donde tenemos color gráfico, tú simplemente colocas el color. Listo. También lo puedes hacer con las distintas variables, con otras variables si lo deseas, incluso en sample, donde dice, por ejemplo, las variables de oro, de plata, también para los metales o lo que quieras ver, también lo podemos hacer. De momento, simplemente para la visualización lo vamos a hacer así. Vamos a aplicar un segundo acá. Y pues aquí ya se me desplegó, aquí ya se me desplegaron las perforaciones, pero para que la visualicemos de un mejor modo, vamos a decirle aquí que vamos a mostrar los barrenos. Se me va a aparecer esta tablita. Vamos a iniciar quitando este chulito de acá para que se me muestre sin restricciones. Vamos a ver qué vamos a ver acá. Vamos a ver Geology, el campo Lithology. Vamos a ver la litología, esa que acabamos de colorear, ¿sí? Vamos a dejarle ancho fijo a los tipos de cilindro de 0.50 y quiero que veamos, por ejemplo, de la tabla Geology, vamos a ver el campo Lithology. Vamos a verlo de momento, que queda a la izquierda vamos a dejarlo así de momento. Y después vemos otras cosas acá. Por lo menos podemos ver los contenidos de los metales, esos que aparecen ahí en la base de datos. Vamos a aplicar acá un segundo y ahora sí venimos acá y nos acercamos y vamos a mirar los distintos tipos de rocas que tenemos aquí en la zona. Mira, estos son los distintos tipos de rocas que tenemos para cada uno de los casos, para cada una de las perforaciones, los colores que le colocamos a cada uno de los tipos de roca. Y entonces ahí vemos que la base de datos quedó bien montada. Pues bien, entonces espero que hagan los ejercicios correspondientes a polimetálicos, base de datos polimetálicos y polimetálicos 3, que son los otros dos archivos que van junto con el que acabamos de trabajar. Entonces en la siguiente sesión lo que haremos es que construiremos el sólido y comenzaremos también a hacer modelos de bloques, a colocar restricciones, compósito y hacer algunas estimaciones. Bien, entonces en ese caso muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.